Bueno, pues estábamos hablando, Pablo, de una vulnerabilidad, ¿no? A propósito de una mala configuración, ¿no? Y a propósito precisamente de esa mala configuración, pues han quedado expuestos cerca de 3 terabytes de datos de los entornos aeroportuarios, trabajadores, compañías, datos sensibles. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues como alguna vez hemos hablado, en este caso esta es una vulnerabilidad, como bien dices, de una mala configuración en un bucket S3 de Amazon Web Service, que es lo que se conoce o como podría entenderse como un disco duro en la nube. Y en este caso, pues lo que ha ocurrido es que se han filtrado 3 terabytes de datos de distintas personas del trabajo aeroportuario en 4 aeropuertos, principalmente por no tener los permisos adecuados o por no haber configurado adecuadamente esos buckets para evitar precisamente que ese acceso a esa información fuera público y que solo pueden acceder las personas autorizadas a ello. Y en este entorno, ahora sí, saludamos a nuestro amigo de Netscope, a Raúl Gordillo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Me oís a mí o...? Sí, hoy, pero bueno, no descartemos, ¿no?, que tengamos hoy una mala comunicación. Te oímos perfectamente. Bueno, ¿qué te parece esta noticia? Yo creo que da un poco pie a que hablemos precisamente de entornos de seguridad de la nube, de acabar con esa falsa sensación de que al estar en la nube pues está en entornos seguros. ¿Cuál es un poco la lectura que haces? Lectura y consejos, sobre todo desde los servicios que ofrecéis desde Netscope. Bueno, pues yo os diría que al final esto es algo que se está repitiendo constantemente, ¿no? Es conocido, es sabido que 2/3 de este tipo de fugas de información en herramientas, en IaaS, en infraestructura como un servicio, se producen por fallos de configuración, como este que estaba comentando Pablo, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues tenemos que tomar ciertos mecanismos de control y de validación de cuáles son las configuraciones que están rigiendo esas pues en Amazon Web Services, lo que decía Pablo, son los buckets S3, o en Azure se llaman blob, pues son los sitios donde se almacena la información, ¿no? Y es relativamente curioso, porque cuando un usuario crea pues como decía Pablo muy bien, como un disco duro en la nube, ¿no? Cuando crea un bucket en Amazon o un blob en Azure, por defecto, la única persona que tiene acceso a ese bucket o a ese sistema de almacenamiento es ese propio usuario. Es decir, por defecto nadie puede acceder a ese almacenamiento. Y sin embargo estamos viendo que todas las fugas de información se producen por fallos de configuración donde todo el mundo puede acceder, ¿no? O sea, es muy curioso. Resulta que el usuario, pues por su programación, porque una aplicación necesita acceder a esa información, a ese almacenamiento, pues le da permiso y luego pues no lo revoca y se queda abierto. Y en muchas ocasiones se queda abierto para cualquier persona del mundo que quiera rastrear o que pueda rastrear, y bueno, pues todos sabemos que los malos van por delante de nosotros y se dedican a eso, ¿no? Se dedican a rastrear sitios y almacenamiento que puedan acceder, ¿no? Que vean que está abierto. Y así se están produciendo la mayoría de las fugas. Oye, Raúl, ¿y qué es lo que podemos desde la perspectiva de trabajo de Netscope, cómo podemos evitar estas fugas, estas malas configuraciones? ¿Qué es lo que proponéis? Pues en este mercado, en este mundo, digamos, la solución para este tipo de problemas se llama Cloud Security Posture Management. Se suele conocer como CSPM, ¿no? Al final, ¿en qué consiste? Pues consiste en disponer de una solución que automáticamente te esté realizando una auditoría de validación, pues justamente sobre estas configuraciones que estamos realizando en esos almacenamientos, ¿no? Y no solo sobre las configuraciones, que es donde están los fallos, ¿no? Pero también, pues, sobre los mecanismos y las recomendaciones establecidas, pues, por los grupos de industriales como el NIST o como el Cloud Security Alliance, que definen una serie de parámetros que se tienen que cumplir en estas herramientas en nube, ¿no? En estos sistemas de almacenamiento en nube, o como pues SOC 2 o GDPR. Entonces,
este tipo de herramientas, Cloud Security Posture Management, lo que hacen es auditarte y de forma automática y sacarte los repos de, oye, pues estás cumpliendo con GDPR o resulta que hay una configuración que justamente está poniendo en peligro información personal y podría ser accesible desde fuera información personal. O tienes una configuración que no cumple con NIST. Bueno, pues así es como funcionan este tipo de herramientas. Pablo. O bien dice Raúl. Pensé que te habíamos perdido otra vez. No, Pablo. Hoy estamos divertidos en juguetones con el sentido. Que no, así como bien dice Raúl, este tipo de herramientas lo que hacen es auditarte toda la infraestructura de AWS o del proveedor en cloud que tengas para validar que esos discos duros no tengan permisos demasiado abiertos o en situaciones demasiado comprometidas. En general son herramientas muy útiles y que además, aparte de eso, de la parte de los buckets, también te configuran o te permiten configurar análisis para ver que no tengas otro tipo de máquinas, otro tipo de servicios expuestos que no deberías tener expuestos, o que por error o por prisa en la programación, como bien indicaba Raúl, al desarrollador se le haya olvidado y lo haya dejado abierto. Bueno, pues esa es la descripción hoy de nuestra última píldora SASI de la temporada, cómo debemos vigilar. Siempre además se ha incidido en una cuestión, ¿no, Raúl? Y así con lo que cerramos esta píldora, que al final la seguridad de la nube, por supuesto, la que te puedan otorgar compañías como Netskope, pero las empresas deben entender que ellos también tienen que poner de su parte, tanto en conocimiento como en herramientas, ¿vale? Para securizar lo que quieren proteger y cuáles son sus procesos, ¿no? Que es, digamos que no pueden dejarlo todo exclusivamente en manos del que ofrece el servicio de alojamiento, porque al final, bueno, pues pueden encontrarse este tipo de sorpresas, ¿no? Correcto, Eduardo. O sea, yo creo que quizá hoy en día no tanto, pero es verdad que al principio, hace unos años, parecía como, oye, yo estoy contratando un servicio en la nube y ya me están dando los mecanismos de seguridad. Y eso no es así, es una seguridad compartida. O sea, tenemos que, tanto el proveedor de servicios como nosotros, tenemos que dotar de esos mecanismos de control y de seguridad a las herramientas, ¿no? y a los programas que estamos desarrollando. Entonces, el mensaje efectivamente es que no por ser en la nube un servicio o un software, ya solo la responsabilidad es del proveedor de servicio, también es nuestra. Bueno, pues ya sabéis, amigos, apuntar los deberes que tenéis, no solo para este verano, sino también para la vuelta de vacaciones, en los que sin lugar a dudas se va a incrementar vuestra actividad de la nube. Es una tendencia obviamente empresarial y si queréis estar seguros, pensad en las reflexiones de lo que le pasa a otras empresas, pero también de las soluciones que aportan. En este caso lo ha hecho Raúl Gordillo, especialista de Netskope, al que le deseamos que tenga unas felices vacaciones. Ojalá que sean largas y que sean cercanas en el tiempo, Raúl. Muchísimas gracias. Igualmente.